¿Sí? Bueno, buenas tardes a todos, todas. En principio quisiera comenzar agradeciendo fuertemente a quienes organizaron estas jornadas. Bueno, saludar a las autoridades, ahora ya se retirados, a compañeros y compañeras de la Universidad Nacional de Rosario, bueno, a la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, también al Instituto de Interdisciplina, Interculturalidad y Salud. El Colegio de Psicólogos, ¿se escucha? No. No voy a repetir de nuevo todos los agradecimientos, agradezco a todas y todos, y fundamentalmente lo que quería plantear es que quiero comenzar remarcando la importancia de estas jornadas. Fundamentalmente, creo que los aportes que vamos a ir recibiendo en este momento va a ser muy fructífero, pero celebro fuertemente el modo de convocatoria, la cuestión de hablar de estrategias multidisciplinarias del campo del judicial y del campo de la salud. Ese es el eje que quiero trabajar, la cuestión de estrategias multidisciplinarias. ¿Sí? En ese sentido, creo que empezar a abrir estos espacios nos va a poner a intentar enhebrar una conversación en relación a algunas preguntas que insisten en nuestros campos y fundamentalmente la cuestión de esa incertidumbre que acompaña nuestras prácticas en el momento de hacer estas intervenciones. Eso quisiera como plantearlo fuertemente. Porque aunque una cosa que tenemos que partir, aunque nosotros señalemos los límites y las carencias que tienen las políticas públicas que se han configurado para atender cuestiones de consumo problemático, lo cierto es que estas políticas encuentran mayores dificultades cuando configuramos los campos de saber. Cuando los campos de saber se construyen como terminados y soportando estas posiciones cristalizadas, ¿sí? Cuando atribuimos siempre a otro campo la dificultad que tiene que ver también con el propio. Y se destruye en ese mismo acto la posibilidad que supone una condición de trabajar entre campos y con otros campos que nosotros en una construcción con otros colectivos hemos intentado llamar construir la oportunidad. ¿Sí? Nos encontramos ante el desafío entonces de pensar la integralidad. Y esto significa, ¿sí? Cuando pensamos la integralidad, no va a contrapelo, sino nos pone en exigencia a su vez de no descuidar los saberes específicos que requieren en esa construcción de integralidad. ¿Sí? Porque la complejidad de la situación nos pone en esa tensión. ¿Sí? Los equipos, aquí trabajamos, los equipos interdisciplinarios deben acompañar específicamente la circulación de usuarios y usuarios, ¿sí? Por distintos dispositivos, ¿sí? Y espacios de la red local. Voy a tomar algunas cuestiones de aquí de Rosario. Pero nosotros vamos pensando que en esa construcción es necesario, ¿sí?, poder pensar un marco de corresponsabilidad entre las instituciones y los actores involucrados. Sin esa corresponsabilidad resulta imposible garantizar un proceso de atención en los distintos niveles de salud. En la medida que retroceden las políticas públicas en los territorios, la intersectorialidad se desdibuja y aparece como una colaboración exterior. Al mismo proceso, es una colaboración exterior que se pone exterior al proceso de atención. Y entonces lo que empieza a acontecer es que lo que no construye es una respuesta que dé un direccionamiento integral de ese proceso de atención. Y entonces
si se rompe ese direccionamiento integral, lo que empieza a aparecer es que no hay una inscripción de intervenciones desde la perspectiva del derecho. ¿Sí? El lazo para nosotros, trabajar con el lazo, es lo más importante en este campo. Cada paso tiene que estar orientado a garantizar su construcción y calidad según cada situación. Hablamos de una problemática, como decían aquí quienes presentaban, que es multidimensional y multicausal. Esto implica que no alcanza con ejecutar la idea de, por ejemplo, derivación, como un recurso que termina siendo además un recurso administrativo o tecnocrático. Por eso, si pensamos la continuidad de la atención en los distintos niveles, una cuestión central es tener tiempos y espacios para estar con quien padece, que está padeciendo un sufrimiento y algunas complicaciones con el consumo problemático de sustancias, haciendo el trabajo posible, aquel que sea posible, sea cual sea el tipo de demanda. O justamente disponibilidad para procurar oferta de un espacio que nos permita en los momentos críticos, ser interpelado en los momentos críticos, construirnos en referencia a la población para poder abordar situaciones con la finalidad de articular posibilidades de inicio o continuidad de un tratamiento. ¿Sí? No podemos permitirnos que el diálogo intersectorial quede entonces reducido solo en definiciones de a quiénes corresponde tratar esto o a qué no debería. Eso es lo que quiero claramente transmitir. ¿Sí? Si bien una gran cantidad de situaciones pueden ser y son efectivamente abordadas aquí en nuestro sector local, son abordadas desde los centros de salud o consultorios y hospitales, es necesario señalar que para trabajar la construcción de una problemática de salud hay que incluir los distintos niveles de complejidad, desde la particularidad con la que se presenta cada sujeto. Por eso, crear la oportunidad, ¿sí?, significa para nosotros que hay que constituir y se necesitan en esa constitución equipos que protagonicen el encuentro del usuario y la usuaria con el sistema de salud, de manera tal que ese acto sea en sí mismo una adscripción, superando, y esto lo subrayo, superando el concepto de admisión, que a su vez supone una no admisión. Y el mal uso, además, de la noción de derivación, que ante la complejidad de los casos termina siendo muchas veces una deriva. Seguramente, para avanzar en esta dirección necesitemos de un proceso de formación y capacitación de actores, de aquellos actores y actoras convocados, pero en un eje que permita recuperar nuestras prácticas y balances de las mismas, apostando al protagonismo de las y los trabajadores, la comunidad, las instituciones que cohabitan el territorio, en la construcción de los problemas, el diseño de estrategias para abordarlo, su implementación y su monitoreo y o evaluación de los resultados. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sí? Que no podemos trabajar sin convocar centros de salud, escuelas, iglesias, clubes barriales. ¿Sí? Todos deberían estar formando parte de lo que podríamos decir un recursero de espacios donde se juegue un rol en un plano simbólico, con una complementariedad de discurso, concepciones, que impidan nuestra fragmentación. Al tiempo que aporten a pensar al usuario o la usuaria como un sujeto y no como parte u objeto
de múltiples prácticas institucionales, desarrollando así un soporte comunitario del proyecto terapéutico para cada uno o cada una. Nos parece fundamental entonces incorporar la dimensión comunitaria. ¿Sí? En esta incorporación de la dimensión comunitaria, los actores pueden pivotear entre espacios de salud, circuitos cotidianos del paciente o la paciente, para fungir como acompañantes, operadores, comunitarios, como así también espacios simples donde el acompañamiento pueda desarrollarse en circunstancias que ameritan una pausa, un descanso, un alojamiento temporario, donde atravesar accesos de angustia, impulsividad o simplemente cansancio, y que no impliquen una internación en el segundo nivel de atención. En este sentido, me interesa tomar algo que dice Edith, que está acá y que agradezco enormemente porque Edith siempre nos ayuda a pensar un montón de cosas. Edith Benedetti, en su libro Hacia un pensamiento clínico acerca del consumo problemático, dice que hay que poder producir un desplazamiento de la comprensión normativa de las adicciones del ámbito penal al sanitario, ¿sí? Y que ese desplazamiento obliga a repensar las prácticas clínicas e institucionales. Ella lo refiere así: el abordaje penal de la cuestión no hace centro en la dimensión subjetiva. Es decir, no hace posible pensar en clave de sujeto de derecho y de la salud como derecho. Cuando leemos esta temática desde una perspectiva penal, el criterio de legalidad, es decir, sustancias psicoactivas que sean legales o sustancias psicoactivas que sean ilegales, es decir, cuando lo leemos desde ahí, del criterio de legalidad, ese criterio es el que gobierna nuestra lectura. No obstante, si lo pensamos clínicamente, esto es un problema, que ese sea el criterio que gobierne nuestra lectura. El consumo problemático no se reduce a situaciones relacionadas con el consumo de sustancias prohibidas. Por ejemplo, si seguimos el argumento estrictamente penal de la prohibición, permanecen por fuera de la definición del problema un conjunto de fenómenos sobre los que es necesario intervenir clínicamente. Asimismo, Edith continúa diciendo que en ese desplazamiento del consumo problemático de sustancias psicoactivas del ámbito penal al clínico también exige un movimiento que podríamos resumir de la siguiente manera: si el eje de análisis no es la sustancia lícita e ilícita, e inclusive podríamos decir que el eje de análisis no sea la sustancia, ¿sí? Sino el sujeto, es necesario pensar el vínculo problemático que cada sujeto sostiene con el objeto en cuestión. No hay que perder de vista entonces que somos contemporáneos, ¿sí?, aquí en la Argentina, de lo que fue un gran avance en esta materia, que es la Ley de Salud Mental y Adicciones. ¿Sí? Porque esta ley establece en su artículo 4 que cualquier ciudadano que tenga un vínculo problemático con el consumo, sea el que fuere, está padeciendo y es competencia de las instituciones sanitarias darle tratamiento a la temática. Este avance no solamente requiere revisar las prácticas clínicas e institucionales, trabajo bastante complejo como lo vengo planteando, sino que apunta también a deconstruir las representaciones sociales que aún hoy tienen una alta pregnancia en lo social, en relación a la figura del adicto peligroso, asociada a la delincuencia. Apunta además a desestigmatizar, a descriminalizar la problemática, lo que implica aquello de lo que tanto venimos hablando, por lo menos aquí en la Argentina, que es de las leyes 26.000, que plantean un paradigma de ampliación de derechos. Es decir,
sin derechos no hay posibilidad de intervenir en esta problemática. Entonces, estas leyes de las 26.000 en realidad apuntan a un cambio de paradigma en relación a la concepción de un sujeto de derechos, pero también a una diferenciación de los modos de tratamiento por parte del Estado de las problemáticas de salud, de aquellas que corresponden al ámbito de la seguridad. No sé cómo estoy con el tiempo. ¿Cómo? Estamos poquito. Bueno, con esto cierro. Lo único que finalizaría, porque quisiera como ubicar en una cuestión que además si pensamos en este aporte de pensar lo comunitario, particularmente nosotros planteamos que además de cambiar los modos de tratamiento de la problemática, necesitamos desarrollar una clara política de articulación en el ámbito de la prevención que principalmente esté destinada a la infancia. Con esto quiero cerrar. Si quieren después abrimos a preguntas, pero es fundamental que podamos pensar qué infancia, qué tratamiento a la infancia, qué proyecto aloja nuestra comunidad para nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Y que cuando pensamos este tratamiento integral, fundamentalmente debemos cuidar en este proyecto social, en qué lugar se aloja y qué representaciones están alojadas para nuestros niños, niñas y adolescentes, y cómo a veces ciertos proyectos sociales generan destino en vez de poder provocar abrir otras posibilidades. En ese sentido cierro con algo muy cortito. Nosotros, siguiendo algo que dice Ulloa, que es un psicoanalista argentino, que voy a hacer muy poco, más o menos, para nosotros muy poquito, pero lo tenemos muy cercano, decía que la ética tiene que ser la base, la ternura tiene que ser la base ética, ¿sí? Y el fundamento de los derechos humanos. ¿Por qué la ternura? Porque la ternura nos permite restarnos como sujeto adulto de un uso del niño en el lugar de un objeto, ¿sí? Restarnos en ese lugar y poder entonces sí, cobijar, alojar, ¿sí? Pero a su vez la ternura es miramiento, ¿sí? Es mirar al otro en su diferencia, pero alojadamente, ¿sí? Alojar esa diferencia, ¿sí? en ese mirar. Quiero tomar eso porque es un punto que como sociedad tenemos que empezar a trabajar comunitariamente. ¿Cómo aloja nuestra comunidad? ¿De qué modo? ¿Cómo recuperamos esos procesos de alojamiento? ¿Cómo reconstruimos trayectos de vida? ¿Cómo hacemos para que aquello que aparece como destino se transforme? Con eso era terminar. Para mí, ubicar de nuevo entonces, cuando pensamos algo de lo integral y ampliado, no perdamos de vista que necesitamos desarrollar políticas de destino para el